La palabra de Dios no son letras, la palabra de Dios no es información, la palabra de Dios no es conocimiento, la palabra de Dios no fue traída por Dios para crear religión. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es vida. Cuando tú tienes acceso a la palabra de Dios, tú tienes acceso a Dios mismo. Cuando la palabra de Dios viene a la vida de un hombre, esa palabra produce poder y el poder de esa palabra transforma la vida de los hombres. La palabra produce vida, la palabra produce la vida del Padre, la palabra produce la vida correcta, la palabra produce la vida de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre que no tiene acceso a la palabra de Dios es un hombre muerto, no solamente en sus pecados, sino desconectado totalmente de la presencia de Dios. ¿Qué pasa si tú sacas una planta de la tierra? Se muere. ¿Qué pasa si tú sacas un pez del agua? Se muere. ¿Qué pasa si tú sacas un hombre de su hábitat, que es Dios? También lo matas. La mayor parte de los cementerios está lleno de personas en donde están sus lápidas y dice: aquí nació el talano, aquí murió, pero no se habla nada más de ellos. ¿Sabes por qué? Porque nunca esa gente entendió el propósito por el cual Dios le permitió nacer. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: no es triste que tú mueras. No escucho, dile: no es triste que tú mueras. Todos morimos. Lo triste es que te mueras sin saber para qué naciste. Lo triste es que te mueras sin conocer tu propósito. Lo triste es que te mueras sin haber entendido para qué estuviste en esta tierra. Lo triste es que tú te mueras sin siquiera haberle preguntado a tu Creador cuál era el propósito por el que te envió a este lugar. Lo más lamentable que le puede pasar a un ser humano, lo más triste que le puede pasar a un ser humano, es que él tenga que partir de este mundo sin saber por qué vivió en él. Que él tenga que dejar este mundo sin saber por qué nació aquí. Que él tenga que abandonar este mundo sin haber siquiera investigado cuál fue el propósito por el que el Eterno le permitió nacer en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes saben para qué nacieron? ¿Cuántos de ustedes saben por qué están aquí? ¿Cuántos de ustedes saben por qué están en el mundo? ¿Cuántos de ustedes saben por qué nacieron en la tierra? ¿Cuántos de ustedes saben hacia dónde van caminando? ¿Cuántos de ustedes saben a dónde quieren llegar? Eso es propósito. Y yo te quiero decir algo esta noche que es sumamente importante. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con un propósito. Dios no crea las cosas solamente por diversión, y Dios no crea las cosas solamente para ver cómo le salen. Cuando Dios crea algo, antes de que Dios crea algo, siempre Dios antes crea para eso, que siempre Dios tiene algo listo para eso que Él va a crear, que tenga un propósito. La palabra de Dios dice que Dios anuncia el fin desde el principio. Antes de que Él comience las cosas, Él primero ya les dio un final. Antes de que Dios comience algo, Él primero ya lo terminó. Antes de que tú nacieras, Él primero ya te dio un destino. Antes de que tú nacieras, Él primero ya sabía y ya te había enviado para lo que tú vendrías. Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. ¿Y quién te dijo que aquí termina tu propósito? Porque yo tengo una conexión con el Padre de tal manera que puedo entender para qué nací. Como hombre yo nací para morir en esta cruz. He terminado, Padre, el propósito para el que yo vine. Pero cuando la gente no entiende el propósito, cuando la gente no sabe para qué está, cuando la gente no entiende a Dios, entonces la gente solamente existe, pero no disfruta de la vida del Padre. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Cuando Dios crea las aves, Dios le habla al aire. Cuando Dios crea los peces, Dios le habla al agua. Cuando Dios crea los animales, Dios le habla a la tierra. Pero cuando Dios crea al hombre, ¿a quién le habla? ¿A quién? Cuando Dios crea los peces, le habla al agua y le dice que el agua produzca peces. Cuando Dios crea planetas, le habla a la galaxia y dice que el sistema solar produzca planetas. Pero ¿a quién le habla Dios cuando crea al hombre? A la vida, al mismo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Dios se habla a sí mismo y dice: hagamos. Repite: hagamos. Al hombre, a nuestra imagen. Dios se habla a sí mismo. Dios el Padre está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo, que no son tres dioses, es un solo Dios.
manifestado en 3 personas, y le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Los peces yo los he creado hablándole al agua. Los planetas yo los he creado hablándole al cosmos. Las plantas yo las he creado hablándole a la tierra. Pero ahora voy a crear al hombre, y cuando yo creo al hombre, yo me voy a hablar a mí mismo, porque yo quiero que el hombre tenga mi imagen, porque yo quiero que el hombre tenga mi semejanza, y porque yo quiero que el hombre que voy a crear sea mi casa, sea mi habitación, sea mi morada, sea mi templo. Yo quiero vivir dentro del hombre. Así es que Dios crea al hombre y le hace un ser tripartito. Le da un espíritu para que Dios pueda vivir en él. Le da un alma para que el hombre sea un ser pensante. Y le da un cuerpo para que el hombre pueda expresar lo que vive dentro de él. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Fíjense lo que dice. Dame la Biblia, por favor. Vayan su Biblia. Génesis 1, 26 al 28, por favor. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. ¿Para qué? La palabra señorear en hebreo se escribe rabá, y esa palabra significa gobernar, dirigir, señorear, reinar, dominar. Repite: gobernar. Repite: reinar. Repite: dominar. Dios hace al hombre a su imagen y le dice: ahora vas a reinar, vas a dominar, vas a gobernar, vas a dirigir, vas a dominar la creación, porque yo te he dado mi imagen, porque yo te he dado mi semejanza, porque tú eres igual que yo, porque todo lo que yo soy lo he puesto en ti, porque todo lo que yo tengo te lo he dado, y porque todo lo que yo hago te he dado la capacidad de que tú también lo hagas. Ahora todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago, lo he puesto en ti, para que tú señorees la tierra, para que todo lo que yo he creado, tú también puedas ser señor sobre de ello, porque es aquí que tú vas a ser mi representante. Por eso la Biblia dice que Dios hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Vuelve a ver a tu vecino y dile: reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Fíjate qué interesante es poder entender lo que Dios está diciendo, porque cuando yo entiendo lo que Dios está diciendo, entiendo a dónde Dios me quiere llevar. El problema de la iglesia es que la iglesia no entiende lo que Dios está hablando, y porque la iglesia no entiende lo que Dios está hablando, por eso la iglesia no está viviendo en el propósito correcto, porque la iglesia no está oyendo lo que Dios está hablando, por eso la iglesia se está saliendo fuera del propósito que Dios le dio. Te voy a explicar. Entonces dice la Biblia que Dios sopló en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, repite: sopló, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que Dios sopló cuando sopla en el hombre? ¿Qué es lo que Dios, si yo sé que la Biblia dice que aliento, pero qué es lo que sopló? ¿A quién le habló Dios cuando creó el hombre? Entonces, ¿qué fue lo que sopló? Se sopló a sí mismo en el hombre. Dios se sopló a sí mismo para vivir dentro del hombre. Escucha lo que te voy a decir. Durante 5 días Dios está creando todas las cosas. El sexto día, repite: el sexto día, Dios crea al hombre. Y el séptimo día Dios descansa, reposa. ¿Por qué descansa en el séptimo día? Porque en el sexto día Él encontró un hogar donde poder descansar. En el sexto día Dios creó al hombre, y ahora Dios tiene un hogar, tiene una habitación, tiene un templo, tiene una casa donde Él puede descansar. El séptimo día Dios descansa, porque cuando tú estás cansado, ¿a dónde vas a descansar? ¿En dónde descansas mejor?
¿En dónde reposas mejor? Y Dios descansó, reposó de toda obra el séptimo día, porque el sexto día Él había creado al hombre y en el sexto día Él se había soplado dentro del hombre y Él estaba descansando en su casa. Quiero decirte algo, el hombre y Dios no son dos cosas separadas, el hombre y Dios es la misma vida. El hombre y Dios no son dos cosas separadas. Iglesia, tienes que entender esta revelación. La Biblia enseña que tú tienes la imagen de Dios. La Biblia enseña que Dios y tú son una sola cosa. La Biblia enseña que el Padre sopló su vida sobre de ti para que tú pudieras tener la vida de Él. El propósito de Dios para que el hombre tenga vida es que el hombre tenga la vida de Él. Te lo voy a repetir, un hombre que no tiene la vida de Él es un hombre que está muerto. ¿Cuándo un hombre está muerto? Cuando un hombre no tiene la vida de Él. Cuando un hombre no lo tiene a Él, ese hombre está muerto. Pero cuando un hombre tiene a Dios en Él, ese hombre está vivo.